Pues Gerardo, tiene la palabra. Bueno, deciros que están también Rafa Castejón y André Gertrudis ahí, levantaros un momentín, que es una de la película, no cabe aquí. Y agradecerles también agradecerles vuestro trabajo. Hay mucho hielo, pero en la rueda de prensa no. Y cuando queráis empezamos la rueda de prensa. No, primero por la novela, es Zebra, Antonio Saura, que está aquí, José Velasco me pasan la novela para leerla, me gusta, conocía la División Azul, pero no la había estudiado. Ahora conozco un huevo de la División Azul, conozco un montón, he leído todo lo que hay, he visto todos los documentales posibles y todas las fotografías que he podido encontrar. No, si hay algunos que no he podido ser capaz de encontrarlo. Curiosamente no he visto las dos películas que hay de la División Azul de los años 50. No me apetecieron verla, no quería tener un referente de cinematográfico de los 50. Y fue la novela, me interesó los personajes que había ahí, la historia, después me ha apasionado descubrir todo el proceso de cómo es la División Azul, quién iba, por qué había, lo que había detrás, las peleas entre militares y falangistas, la relación con los alemanes, entre los españoles y alemanes, la relación que había con los rusos, en fin, todo lo que vas descubriendo cuando una historia te permite investigar y te lo pide para la necesidad de hacer la película, ¿no? A nivel de encontrar todos los libros, el trabajo de documentación para hacerla. Es una película que ha tenido mucho trabajo de todo el equipo, ¿no? Porque, como decía Enrique, esto es una película colectiva, en que el mérito, pues la historia está bien, que la dirección artística, que la fotografía, que la música es también tan importante, y después tener la suerte de que tantos buenos actores me hayan acompañado en esa aventura. Perdona que no te haya felicitado precisamente la película y no te haya felicitado los actores. Por favor, elevar un poquito el tono de voz. Si no... Dice que le gusta mucho la película, los actores están súper geniales. Están geniales los actores. Los protagonistas, los secundarios están estupendísimos. Bueno, yo voy a contar una cosa que tiene yo creo que interés, y como la he contado en alguna hora en estos previos de aquí, contar que el proceso de que los actores estén bien es siempre lo más importante de la película, pero es curioso cómo llego a estos actores, porque yo quería trabajar con actores que ya conociera, porque pensaba que tenía muy poco tiempo para hacer la película, tenía un tiempo de rodaje que eran 7 semanas, que no era mucho tiempo, que elegimos hacer la película entre febrero y marzo, que era cuando todavía había nieve en Lituania, pero había horas de luz suficiente para rodar, porque mi miedo es que se acabara cada día el tiempo de rodaje y no pudiera hacer la planificación que quería hacer, que no pudiera cumplir los planos. Entonces quería trabajar con actores que conocía, con Carmelo y con Juan y con Carmelo trabajamos mucho, y con algún otro como Víctor, previamente en lectura, en ensayo, en preparar, pero los papeles de los actores secundarios para mí siempre es lo más difícil, porque llegan al rodaje, hay prácticamente muy poco tiempo de preparación, y que Andrés o que Rafa fueran actores que hicieran su trabajo, pues Andrés, 2 días, de hecho reescribí durante el rodaje para que el papel de Andrés apareciera en la escena de la ruta rusa, que no estaba en el guión, y se incorporó para recordar el personaje, pero me di cuenta cuando hice un par de proyecciones que la gente no reconocía y tuve que meter una voz, un diálogo para que supiéramos quiénes eran. Bueno, lo que quería decir que al tener poco tiempo para hacer las secuencias tenía y poca luz, porque sacaba los de luz, tenía que buscar el tiempo de luz, y por eso quería actores con los que ya hubiera trabajado, que les conociera, que ellos me conocieran a mí a la hora de hacer cada papel. O sea, es una película en que casting menos el personaje de Jordi Aguilar, aquí está Jordi, que es el único actor que sale de casting. Todos los demás son actores o porque los haya visto, pero la mayoría han trabajado conmigo como director o en algún caso Francisco Orella como productor, nada más, ¿no? Y era, bueno, yo creo que siempre lo más importante en la película es que los actores estén bien, eso para mí es lo más vital. Lo demás tiene que estar bien, se supone, pero la interpretación es la clave de una película, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. A mí me da la Hola, Buenos días. Me da la sensación de que era una película sobre el honor. Los personajes son honorables y tienen me da la sensación de que el honor, que es algo que ha volado, planea sobre ellos. Yo no sé si es qué sentimientos pensabais también que planeaban sobre la película y si es que coincidís conmigo.
Sí, tampoco yo creo que... La pregunta es sobre... La pregunta es que por qué hemos hecho un western ambientado en el espacio. Ha preguntado sobre el honor. Sobre el honor, que el honor planea y vuela sobre toda la película. Yo creo que el honor está fundamentalmente en la relación del personaje de Andrade y la relación que tiene con Carmelo. El honor está un poco en la sensación que tiene el personaje de Víctor, en la obligación moral que tiene para hacer lo que hace. Pero también hay mucho deshonor. O sea, la propia situación de la guerra no es muy honorable. El sinsentido y el poco valor que tienen las vidas de las personas cuando juegan a la violeta tampoco es una cosa particularmente honorable. Yo creo que el honor está en esta relación de amistad que surge entre el personaje de Andrade y el personaje de Carmelo, el sargento Espinosa, en cómo asumen esta misión que, aunque pueda resultar un poco absurda, investigar una serie de crímenes en una coyuntura donde están muriendo a centenares cada día, se toman ese trabajo en serio y lo llevan hasta las últimas consecuencias. Es algo que tiene sentido dentro de todo lo demás que no tiene ninguno. Encontrarse ahí, encontrarse como personas, ir despojándose de sus prejuicios y de sus visiones sobre la guerra y sobre su entorno, y encontrarse como personas, yo creo que es donde reside la parte más honorable de la película, ¿no? En ese reflejo de los seres humanos ante las situaciones más adversas. Bueno, Ignacio del Valle es el novelista donde está basada. sí, bueno, yo si llego a saber que la novela hubiera traído todo esto, lo acabo antes. Por eso fijo, vamos. Abundar un poco lo que decís vosotros. Es una manera de mantenerse cuerdos en un contexto que es un contexto crudelísimo, sangriento, con situaciones que te llevan constantemente a deshumanizarte. En ese sentido, pues Arturo Andrade y el sargento Espinosa intentan constantemente buscar algo que les mantenga en contacto con su humanidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo han reflejado muy bien en la película. Sí, hola. Ha dicho que ha investigado mucho, que ahora ya conoce mucho mejor la División Azul. ¿Qué ha aprendido fundamentalmente sobre ella? Y no sé si se ha liberado de algún prejuicio o al revés, si ya ha confirmado alguna impresión previa. Bueno, estaba a punto de decir esto que te voy a decir ahora con la pregunta que ha hecho María. Yo lo que sí quería lo que no quería era hacer una película maniquea. Era fácil el planteamiento de hacer una película maniquea con el tema de la División Azul. Entonces a mí me parecía que era importante no ser maniqueo, lo tenía como una obsesión, no presentar mal a los franquistas, no dar a priori, subrayar nada que contara algo que fácilmente pues no estamos de acuerdo, los que hacemos la película, pues es obvio el decirlo. Y eso me parecía muy importante. Entonces, la investigación te hace darte cuenta de por qué había mucha gente allí. A mí me sorprende la cantidad de motivos por la cual la gente estaba en la División Azul. Militares de carrera, falangistas convencidos, fascistas creyentes, republicanos lavando culpas, comunistas queriendo pasar y escaparse de la División Azul y escapar de España al paraíso soviético, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que vas descubriendo de personajes que han ido allí, porque se han apuntado hasta chavales aventureros. Conocimos al abuelo de un famoso actor del cine español que su motivación era una aventura, con 17 años, que se escapa de casa para tener una aventura. Y nos contó Disneylandia, en una relación que tuvimos que nos dejó a todos sorprendidos porque no correspondía para nada con lo que nosotros habíamos leído, con lo que habíamos visto y lo que él había tenido una aventura que guardaba un recuerdo maravilloso, hasta el día que vio la película, que me dijo así era, claro, yo no he contado Disneylandia, por lo cual era sorprendente la necesidad de cómo había sido su memoria de lo que había pasado. Yo he intentado entenderles a los personajes, respetarlos y no juzgarles desde mi punto de vista personal ni mi pensamiento ideológico. Eso es lo que sobre todo he intentado y bueno, he leído todo lo que hay, o sea, todo lo que ha caído en mis manos lo he podido leer desde la parte militar a la parte humana, a la parte de comportamiento. He intentado hablar con los mayores hijos o divisionarios que me han contado sus experiencias y eso es lo que he querido hacer.
Carmelo y Diego, ¿habéis conocido algún militar que os haya servido como referente, aparte de estos casos que estás comentando, que os haya servido como patrón y tal para poder desarrollar vuestros personajes? Sí, no te mueves. Que sí, bueno, sí, es que sí. Que yo hice la mili, fue de los últimos ya que hice la mili obligatoria. Por lo tanto, sí conocía un poco todo el rollo castrense y todo el mundo de ponte aquí, ponte allá. Y sobre todo el no eres nadie, perteneces a un... y realmente, pues claro, eso es la parte que tiene el ejército de anulación, pero luego, o sea, de anulación del individuo, pero luego tiene ese factor fantástico, es que los amigos que haces allí son los grandes amigos. Sí. O por lo menos son amigos que tardas mucho tiempo en olvidar, ¿no? Pues, y sobre todo una guerra en la que se viven situaciones límites, y yo creo que precisamente lo humano es lo que termina trascendiendo por encima de todo lo demás. La riqueza de la peli es que, bueno, es un thriller, pero de repente la subtrama es las relaciones humanas, sobre todo una relación de amistad entre dos hombres desarraigados, con ideas polarizadas, y sin embargo se hacen muy amigos. Es decir, que en las situaciones donde más te anulan como individuo, más buscas el calor de un amigo. Es un poco... Bueno, no sé, no me preguntabas esto, pero... No, para contarlo. Perfecto. Y sí, yo ya me había puesto el caqui bastante tiempo. ¿Sí? Claro. A ver. Yo no he tenido ningún referente específico en una persona real, en un militar real. Tuvimos, sí, contacto con algunos aquí y allí, o sea, en España y Lituania, pero que no me servían de referente. El personaje... Es que tu personaje es quizá el menos militar, ¿no? O sea, a lo mejor, o sea... Es un inspector de policía y está tan marcado, es un personaje tan... es un personaje muy característico, sí. Posiblemente uno de los personajes más definidos que yo haya hecho, y seguramente el más opaco que haya interpretado en mi carrera. Creo que nunca he trabajado con un personaje del que supiera menos, que expresara menos, y de hecho ese fue el planteamiento desde el principio, desde el primer día de los ensayos con Gerardo. Buscamos eso, un personaje muy opaco, muy inexpresivo, y del que todo lo que podemos llegar a saber es a través de sus silencios, de sus miradas y de algo que pueda sugerir, pero no explicite. Con lo cual estaba muy definido a priori, era buscar meterse ahí, encajar ahí y hacerlo mío. Bueno, eso es lo que yo quería y Juan ha aceptado, que posiblemente no era lo que hubiera interpretado, pero él aceptó mi propuesta de cómo yo quería que actuara en la película y cuál fuera el planteamiento que hacía, como Carmelo también aceptó otra propuesta que le hice de cómo debería interpretar a su personaje. Hizo un trabajo de investigación de hacer un personaje, Carmelo no parece Carmelo, como de los que habéis visto la película, haciendo un personaje que tenía también claro de cómo quería que fuera. Esa es la ventaja de tener actores que confían en ti. Yo descubrí el método de la ruleta rusa por Scorsese en El Cazador y pensé que eso era el Chimino, el Cazador es Chimino. Pensé que era un invento de los yankees, ¿no? Pero realmente este juego existe desde siempre. Es que precisamente la referencia de la Violeta es la escena del Chimino. Yo creo que además luego me comentaron que la habían visto. La habíamos visto para no hacerla parecida. O sea, yo la vi en oposición para hacer la secuencia de Chimino. Está hecha de todos sentados, los personajes gritando, ellos mismos alrededor de con una luz, un mal foco. Yo la he hecho y la quería hacer para que no se pareciera, claro, en la puesta en escena. Pero la pregunta es si jugaban a la ruleta rusa en... Sí, claro. No, es que me he inventado de todo lo que sale la novela. Puedo haber inventado un 10%, me puedo haber inventado el muerto y 2 o 3 cosas más. El 90% es totalmente real y está la documentación que luego comprobaron al hacer la película, y la escena de la Violeta pues llegaban a tal estado de degradación moral y psicológica que jugaban metiendo balas hasta dejar solo un agujero libre. Pues, y ahí jugaban de todas las nacionalidades. En la investigación que decimos se juntaban en lugares que eran partidas que se hacían esporádicamente, ¿no? Pero eran todas partidas secretas y se juntaban en lugares todos los de varias divisiones, porque la gente no se sabe que había voluntarios en el ejército nazi de montones de países, de
finlandeses, suecos, holandeses, belgas, croatas, la gente se olvida de eso, o hay muchos países que han olvidado... La Wehrmacht era un ejército imperial, como romano al final. Bueno, más preguntas. Sí, bueno, yo primero felicitaros por la película a todos y por la novela. Y una pregunta para Gerardo. Claro, al adaptar una novela ha sido muy difícil darle tu toque, es decir, te has salido un poco de la novela para poder darle personalidad a la película. Y si es positiva la afirmación, pues Ignacio, ¿cómo ves la adaptación? ¿Se ha ceñido muy bien al libro? Si no le hubiera gustado, no estaría aquí sentado. Hombre, por supuesto. No, es una broma. Yo la relación con los escritores es una relación que hay que establecerla desde el principio muy claramente, diciéndole voy a trabajar sobre tu novela, pero la voy a cambiar. Y tengo que cambiar cosas por muchos motivos. O sea, no voy a poner a exponer los motivos por los cuales uno tiene que cambiar cosas a la novela. Ignacio aceptó esa propuesta. Él ha colaborado desde dar su opinión, en algunos casos le hemos hecho caso, en otros no, para conseguir llegar al guión que queríamos hacer, y después durante el rodaje también vas cambiando cosas. Posiblemente lo que más cambia la novela es el final, que y me parece bien su final. El final que nosotros hemos hecho es otro, que es el que nos parecía a nosotros. De hecho, el final fue no el final, el epílogo, el final se construye gracias a los actores. Es con ellos, con los cuales, con todos ellos como colectivo, con Víctor, con toda la aportación de varios de los actores que están aquí y otros que no están aquí, discutiendo cómo debería ser ese final, lo que reescribimos lo reescribí durante el rodaje a la hora de hacerlo, y eso es lo que le da vida a una película, es decir, la necesidad. Ahí de repente lo vimos claro, ¿no? Y yo tenía dudas, hasta iba a hacer 2 finales. Pues tenía tantas dudas del final que estaba a punto, hasta que vi que ese era el final, y era el final, y fue gracias a ellos. Muy bien, gracias. Bueno, se ha comentado el tema de la ambientación, está bastante lograda, es difícil de ver también en español esta ambientación. Un poco cómo la desarrollasteis, cómo trabajasteis en esta ambientación, que ya digo, no es tan fácil. La ambientación es el mérito de Eduardo Hidalgo, que es el director artístico. Edu Hidalgo, como se cambia el nombre y siempre se me olvida, es el que ha hecho un trabajo fantástico y que ha conseguido implicar al equipo lituano, porque estaba él solo en las demás áreas. Era un equipo de los puestos principales básicamente españoles, de fotografía, sonido, dirección, producción, etc. Teníamos un muy buen equipo en Lituania. Yo creo que gran parte de que la película se ha quedado bien, para mí se ha quedado bien, tiene que ver con porque el cine es muy frágil. Cualquier cosa que no esté bien se nota mucho en una película. Y una película como esta que tiene una ambición de producción, de lo que llaman el valor de producción, con el presupuesto de lo que tiene el cine español, que es una película que la he podido hacer porque al final he conseguido dinero fuera de España, si no, no habría podido hacerlo. Y la participación de varias productoras, de varios inversionistas, no ha sido fácil montar la producción de esa película. Entonces, que la dirección artística estuviera bien, pues era vital. Yo creo que quizá lo más importante de la película era que te creyeras eso. No era fácil porque además no nos dejaban estropear los edificios, todo tenía que hacerse externamente, y el trabajo de Hidalgo creo que es fantástico y que ha conseguido hacerlo, y bueno, pues es juntar un equipo que funcione y que pueda hacer bien ese trabajo y que te creas que estás en ese momento histórico, y hacerlo con los medios que tenemos, buscando después reforzándolo con efectos digitales, ¿no? También tiene importancia para que en las secuencias finales el edificio esté destruido. No nos dejaban tocar nada ni colgar nada en la pared del palacio, no nos dejaban nada, todo es hecho externamente o con efecto digital. Le damos un Goya ahora mismo al... Perdona, voy a... complicado lo de traer. Hay una parte muy épica en todo lo que de producción implica el tener los trastos, los tanques. Todo eso requiere un trabajo larguísimo. ¿De dónde vinieron los tanques, Gerardo? Tú es que como esta cosa épica no la cuentas, pero trajimos tanques de Georgia, traímos tanques de Polonia.
tuvimos que encontrar los uniformes, todos los cacharros. Son polacos, la mayoría son polacos, una parte de otros son lituanos. Esas máquinas maravillosas que ves que se mueven, esas motos con cadenas, quedan como 3 o 4 en el mundo, son piezas casi de museo que había que ir encontrándolas. Luego el trabajo previo de localización, que ha dicho Gerardo, los edificios, pero todo el trabajo previo de localización en Lituania, la gran ventaja de Lituania es que también tienen esas cosas, porque las guardan, porque han estado ocupados por los rusos mucho tiempo, porque sufrieron la guerra de una manera bestial, ¿no? Y todavía tenían muchas cosas que pudimos encontrar. Entonces todo eso le da, yo creo, esa textura que creo que ves, que hablabas en la película, la textura de que son de una realidad pasmosa. Los tanques rusos que avanzan al final es que son de verdad y se mueven, y es milagroso. Las tanquetas te podías meter dentro y sentías una sensación de película de antaño, ¿no? que queríamos que se transmitiera. Sí, tiene que ver con esto mismo. Perdona. Perdón. Sí, es que tiene que ver con esto mismo, precisamente hablando de que es una película ambiciosa, lo parece, en el sentido por lo menos estético, épico. No sé qué presupuesto tiene, pero me imagino que no será bajo. En tiempos de vacas flacas como los que vivimos, esto es casi una estrategia necesaria, apostar por un cine más intenso económicamente. Vamos a ver, nosotros empezamos este proyecto empieza 3 años atrás. Nunca voy a hacer una película pensando en eso. O sea, empiezas la película que quieres contar, piensas que puedes ser capaz de encontrar el dinero para hacerla. Si no empezaría a desarrollar el proyecto, pero cuando empieza el proyecto no había la crisis tan fuerte que hay ahora, o sea que no sé si ahora me embarcaría a intentar hacer un proyecto así, porque no sé, uno trabaja mucho tiempo como para después tirar todo el trabajo a la basura, y siempre se hablan de las películas que se hacen, pero no se hablan de las montones de películas que no se hacen, que se desarrollan, que se trabajan y que después no se consiguen sacar adelante. No puedo pensar en trabajar en el cine por estrategia industrial. O sea, yo creo en el cine industrial y creo que es necesario que haya películas que funcionen para el público. Respeto que haya películas de autor para minorías. Creo que el cine debe tener esas dos vertientes. Las defiendo y las apoyo, pero cada proyecto es tan especial, tan diferente, que después depende cuándo es... Cómo sea la mirada, no sé. La película que estoy produciendo, una película de Afrodis Cuerda, es un proyecto que yo he desarrollado con un escritor, que es Manolo Rivas, durante 2 años, hasta tener un guión. Ese guión después he buscado el director para hacerlo, y he pensado que Cuerda era el director adecuado para esa historia. Le he ofrecido el proyecto, y 1 año más tarde pues ya hemos terminado la película y estamos ahora en la fase de terminarla, ¿no? ¿Por qué? Y no pensé en eso, me apetecía hacer una película que tratara de ese tema. En este caso me pareció un reto hacer esa película a nivel de todo, ¿no? Yo soy muy productor, no lo puedo remediar, o sea, soy productor por encima de todo, como sabe Juan, que me conoce muy bien, que viajo mucho con él y que hablamos yo creo que me está estudiando para interpretarme un día, y a eso le digo que un día me va a hacer mi personaje seguro en alguna película. Bueno, más preguntas. Quería preguntar a los protagonistas, a Carmelo y a Juan, encajáis perfectamente. Es una sensación como imposible imaginaros al otro en el otro papel. ¿Cuál era el riesgo? ¿Qué es lo que os preocupaba de cada personaje, a cada uno de vosotros? ¿Por dónde podíais caer? Por favor. A mí no me preocupaba. Yo es que esa sensación que tú dices la tuve desde el principio. Que a mí me parece que uno de los grandes aciertos de Gerardo ha sido que ha hecho muy bien lo que llaman casting, que es el reparto de actores, porque la gente se ajustaba un poco también por su fisonomía, pero por su psicología. Muchos de ellos todos los conocía, y creo que se ajustaban mucho con el personaje y con las exigencias del guión. Entonces eso es el primer dato bueno que tiene la película en arranque. Y yo realmente no tenía ningún miedo. Creo que tenía que hacer algo que a mí me quedaba próximo, aunque no se haya visto nunca. Pero esa parte que tiene mi personaje campechano, algunas veces que utiliza demasiado la simpleza en sus razonamientos, el Mr. High, ¿no?
No el otro. Bueno, es el blanco y negro y tal, ¿no? Yo creo que es el contrapunto del hombre ponderado, inteligente, que tiene en sus manos las verdades y las mentiras, pero tiene que saber eliminar aquello que puede ser contaminante para llevar adelante su investigación. Y yo soy la intuición, soy ese mulo que dice, por este puente no se puede pasar porque se va a caer. Y bueno, pues yo creo que eso iba a funcionar muy bien. También un poco por la cuestión física y por ahí ningún problema. No sé si he sido claro. Sí, de qué manera, pero... Vale. Sí, yo tuve la misma sensación. Creo que el primer día, en la primera lectura de guión... El micro, por favor. Sí, en la primera lectura de guión íbamos con mucho entusiasmo, pero también con cierto respeto. Yo nunca había trabajado con Carmelo, es un actor que había visto y había admirado de... Ha sido sin querer, lo juro por Dios, ha sido sin querer. Es de aquí de la casa. Vale, lo he descapullado. Un actor que admiraba mucho, que nunca había trabajado con él y había ese respeto que tienes a trabajar con alguien que admiras, ¿no? Un respeto que creo que duró aproximadamente 5 minutos y creo que a los 5 minutos de la primera lectura ya empezamos a faltarnos al respeto. Es más, empezamos a hablar y a sugerir y a decirnos cosas ya desde los personajes en un batiburrillo donde Gerardo quería ceñirse a la lectura de guión y nosotros estábamos ya casi acabándolo y diciendo esta escena podría ser así. Y así fue la relación, nos entendimos francamente bien, yo creo que desde el primer día. Y nos entendimos francamente bien desde ese lugar de los personajes. Desde asumir el rol de persona que revela poco, que habla lo justo y necesario, que es más racional, más reflexiva, algo que me queda muy lejano a mí, que es una persona extrovertida y dicharachera, y ese lugar más extrovertido y más espontáneo de Carmelo. Desde ahí nos entendimos muy bien. Y temor, yo la verdad es que temor tampoco tuve mucho. No, sentí desde el principio que fluía bastante bien esta relación. Tenía una lámpara, mi habitación del hotel tenía una lámpara que le delataba constantemente. Si se levantaba de la cama sonaba clink, 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 clink. Sí, cuando iba al servicio sonaba, yo sabía, te has levantado 2 veces esta noche. Tenía un control total del colega. Hablaba por teléfono y le medio oía. Cuando había una secuencia que no había salido demasiado bien o que era complicada al día siguiente, también empezaba a caminar. Digo, bueno, que se joda Carmelo. Bueno, ¿La última pregunta? ¿Alguna pregunta más? Sí, hubo miedo en el proyecto en algún momento que la audiencia no quisiera ver una película protagonizada por fascistas, nazis, y por qué manifestase un poco al personaje principal, con la trama de que conoce a una rusa y luego también la trama del niño. Luego ese miedo. Yo es que no tengo ni idea de cómo saber de qué la gente qué películas va a ver, entonces no puedo hacer las películas pensando en que las van a ir a ver. Espero que las vayan a ver, me encantaría que fuera muchísima gente a verla. Esta historia cuenta eso, como he dicho antes, he respetado esos personajes que no son personajes afines a mí y yo espero que vaya gente a verla. Te lo puedo decir el lunes si me llamas, porque desgraciadamente en esto del cine es tan rápido todo que lo sabes en el fin de semana. Yo hago las películas pensando que la gente vaya a verlas y cuanto más gente las vea, más me gusta y más me satisface, no solamente por el tema económico, sino por el tema de que la película ha tenido sentido el haberla hecho y los personajes son los que cuentan esta historia y a ellos he intentado darles verdad, honor o respeto por ellos porque son como son, ¿no? Nosotros, a mí no, creo que sí quiero decir eso de la película porque no es curioso que ellos no tienen la misma mirada que yo tengo sobre la relación, porque para mí no se crea una relación de amistad, sino, y yo creo que esos personajes no pueden ser amigos, lo que sí son personajes que se respetan a lo largo de la historia, lo que se ganan es el respeto según va pasando la historia el uno por el otro,
sabiendo que son muy diferentes, no solamente en forma de ser, sino lo que piensan internamente. Porque el personaje de Juan no podía decir lo que pensaba, porque no me imagino que la División Azul pudiera decir lo que él de verdad pensaba. No me lo creo. Yo no me lo creo que ni siquiera los comunistas que fueron a pasarse, y hay un caso extraordinario de dos comunistas que se pasan al otro lado y se equivocan y vuelven a otro lado del frente donde están la División Azul y gritan: compañeros, nos hemos pasado, somos comunistas, y se los cagan, claro. Es decir, esas cosas no me parecía que había que contarlas en esta película, aunque como anécdota es muy buena y podría haber engrandecido la película, pero la película no hablaba de eso, ¿no? Y la última pregunta, que era la tuya, y ya se termina. A mí me llamó la atención personalmente de que las partes en ruso no estén subtituladas. Supongo que esta elección tiene un sentido, ¿no? Un significado, no haber subtitulado lo que... Ni en ruso ni en alemán, ni las partes ni en ruso ni en alemán. Porque ese es un poco de lo que habla la película. La película habla desde el punto de vista de los españoles, que no se entendían. O sea, la mala relación, y cómo se sentían. Claro, con lo que lo vive. Por eso me parecía que así había que contarlo. Lo que hablan, pues, son diálogos que en algunos casos improvisados, y en muchos casos pues hablan en ruso y hablan en alemán, pero no creo que no hace falta. A mí por lo menos me parece que no hace falta poner ahí lo que están diciendo. Me parece que se entiende perfectamente sin decirlo, como a ellos les pasaba, ¿no? Los españoles no hablaban ni alemán ni ruso, casi nadie. De hecho tenían que tener traductores y era complicadísimo las órdenes de mando. Lo que pude averiguar era lo difícil que era entenderse y comprenderse. Bueno. Al margen que la película en España, dado el nivel de idiomas que tenemos, sabemos que el ruso y el alemán es hablado por la inmensa mayoría de los españoles, lo cual sería una ofensa. Yo, antes de terminar, hay una persona que no ha hablado, que quisiera que nos dijera algo por dos motivos. Primero, por el contenido de la película, porque haces un papel muy importante en la película, y en segundo lugar, por la forma, porque estás espléndido en la película. Además, creo que es así, y por eso quiero que nos digas lo que sea, y si no quieres decir nada, que nos cantes un bolero, pero que tienes que terminar. Bueno, quien puede cantar es quien canta, que está ahí, que es un cantante estupendo, eso lo aprovechamos. Eso ya no tiene mérito. Pues muchas gracias por tus palabras, y no nada, pues para mí que fue una ocasión especialísima poder trabajar en una película así, con este personaje. Yo soy muy aficionado a la historia, particularmente además a la Segunda Guerra Mundial, me interesa mucho. Y poder verme en una película de estas dimensiones, que es muy raro que el cine español trate la participación de los españoles en la Segunda Guerra Mundial, tanto en un lado como en otro, lógicamente. Entonces, verte en esta tesitura como actor era un regalazo, ¿no? El personaje ya era el segundo regalo y ya el reparto era el tercero, ¿no? Y me gustaría, pues, añadir un poco, me queda un poco con la copla de lo del honor. Sí, efectivamente, yo creo que el honor es un acicate muy importante para estos personajes, y además es un acicate que no se suele ver en el cine actual, porque el honor no se estila hoy en día, no estamos educados en el honor, y para personajes de esa época, en ese contexto, sí era algo muy importante, ¿no? Creo que es una motivación en muchos de los personajes, en el mío es una motivación, por supuesto, y luego también se me plantea la duda también moral, que también es interesante en la película, de cómo la película habla de la búsqueda de un asesino en serie en un contexto en el que se asesina a miles de personas, y esa paradoja me parece muy interesante, ¿no? ¿Quién es más asesino? Si el que va a matar a otras personas por una cuestión ideológica sin juzgarlas, sin entrar en juicios de valor, o si el que está sencillamente ejecutando una venganza personal. Y esta dicotomía y esta paradoja pues me parece también muy interesante de la película. Nada más. Falta Mariela, que Mariela No, eso quería, simplemente quería un poco retomar lo que había dicho alguien por ahí que no veo, de la dimensión de la película, ¿no? La película realmente es un tipo de película que se puede hacer solamente pasando un presupuesto, es decir, no es una película que se pueda rodar de varias maneras y no tener lo que se comentaba ahora, una ambientación que de la época, unos trajes que den realmente la época, que nos creamos que están donde están, ir a rodar un lugar realmente frío. Y también quería por eso resaltar que hemos contado con unos apoyos importantes tanto de Televisión Española como de los coproductores de Tornasol, de Zebra, de Floresta, que han sido nuestros coproductores, a la vez que
el Fondo Eurimages, que nos ha apoyado y realmente ha sido muy importante porque es una dimensión europea que tiene la película que también hace que se estrene en muchos países y creo que va a tener una distribución internacional bastante importante. Está gustando mucho, en inglés se llama Frozen Silence y es un título que nos ha gustado mucho y bueno, y que creemos que va a tener una proyección importante internacional.